Bueno, se ve y se escucha, ¿no es cierto? Sí, Miguel. Yo por lo menos oigo Perfecto. todo perfecto. Bueno, vamos a empezar con lo que llamamos análisis de sensibilidad. Es decir, es el último punto que vemos dentro de estas dos unidades, porque en realidad son dos unidades de programación lineal. El análisis de sensibilidad o post-optimidad, o sea, es un análisis que lo hacemos una vez que hemos llegado a una solución posible básica óptima, básica óptima, o sea, hemos llegado a esa solución por métodos simples y realizamos el análisis de sensibilidad. Este análisis es importante porque nos permite conocer el efecto que tendría en la solución óptima de un problema posibles cambios en los datos de entrada del problema. Es decir, el análisis de sensibilidad en los modelos de programación lineal tiene como objetivo identificar el impacto que se produce en los resultados de un problema, las variaciones en los parámetros que lo definen, sin que implique resolverlo nuevamente. Para comenzar el análisis de sensibilidad, debemos preguntarnos qué es lo que ha cambiado. Después, ¿dónde ha cambiado? Si está dentro del análisis de sensibilidad y qué impacto produce. Supongamos que tenemos, es decir, los cambios más importantes que pueden producirse son en la función objetivo o en la variación de los componentes del vector del lado derecho. No son los únicos cambios, pero sí son los cambios más importantes y los que vamos a ver en esta materia. Es decir, la variación de los coeficientes de la función objetivo, ¿no es cierto? Puede ser que, por ejemplo, el coeficiente unitario de ingreso, de contribución marginal o de costo puede variar, ¿no es cierto? Y puede variar, ya sea en una variable que es básica o en una variable no básica. Y a su vez puede variar los componentes del vector del lado derecho, es decir, que tengamos más insumos y puede ser que varíen en una restricción limitante o en una restricción no limitante. Hasta acá está claro. Es decir, supongamos que tenemos un problema de programación lineal, acá lo tenemos en forma teórica, expresada en forma canónica, o sea que supongo que ya a esta altura no hay ningún tipo de problema, es decir, máximo de z igual a c sub 1 por x sub 1 y así sucesivamente, sujeto a restricciones para todas las variables no negativas. En principio vamos a analizarlo sobre un problema determinado que nos dice sea un problema de programación lineal de insumo-producto. Es decir, exactamente más o menos como lo que hacíamos con el de bicicletas o como el que utilizamos para hacer interpretación económica. Acá tenemos tres productos. Producto 1, ¿no es cierto?, que va a estar representado por la variable x sub 1, la variable x sub 2 va a ser la cantidad de producto 2 a producir en un determinado tiempo, en una determinada unidad de tiempo, y x3 es la cantidad de unidades del producto 3. A su vez tenemos el insumo 1, se corresponde con las horas de mano de obra en una sección productiva que llamamos S1, el insumo 2 son las horas de mano de obra en S2, y el insumo 3, las horas de mano de obra en S3. A su vez tenemos la disponibilidad. Tenemos 1100 horas en la sección S1, tenemos 1800 horas en la sección S2 y tenemos 2000 horas en la sección S3. Y a su vez sabemos que la contribución marginal a las utilidades, ¿no es cierto?, el producto 1 nos aporta 18 pesos por cada unidad producida, el producto 2, 20 pesos por cada unidad producida, y el producto 3, 15 pesos por cada unidad producida. Entonces, nos queda planteado como máximo de z igual a 18x1 más 20x2 más
15x3, sujeto a las 3 restricciones de disponibilidad, que va a ser menor o igual, lo que use para hacer los 3 productos tiene que ser menor o igual que 1100 en la sección S1, menor o igual que 1800 horas en la sección S2 y menor o igual que 2000 horas en la sección S3. Y como veníamos trabajando, ¿no es cierto?, las variables x1, x2 y x3 son mayores o iguales que 0, es decir, no negativas. Bien. Acá tenemos el simplex. Es decir, hemos realizado el simplex, ¿no es cierto?, de tal forma como lo veníamos haciendo, no tenemos ningún tipo de dificultad. Y llegamos a la última tabla, ¿no es cierto?, que nos dice que en la base está la variable x1, la variable x2 y la variable x6. La variable x1 tiene 80, es decir, que vamos a producir 80 unidades del producto 1. La variable x2 vale 140, o sea que producimos 140 unidades del producto 2. x3 no está en la base, vale 0. x4 no está en la base, vale 0. x5 no está en la base. Y x6, que es el sobrante de horas en la sección S3, nos están sobrando 500 horas. La contribución marginal máxima es 4.240 pesos. Es decir, que hasta acá creería que no hay dificultades. Si alguien quiere preguntar algo. No, está todo bien. Nadie pregunta. Está todo bien. Bueno. Por lo menos en el chat, sí. Sí, en el chat no han puesto nada, Miguel. Entonces, acá tenemos lo que les dije recién, ¿no es cierto?, el valor de las variables, ¿no es cierto? Tenemos que la variable x1 tiene en la función objetivo un coeficiente de contribución marginal unitario de 18, es una variable de decisión. La variable x2 tiene el coeficiente 20, también es una variable de decisión. La variable x3 tiene un coeficiente c sub 3, ¿no es cierto?, que es igual a 15, y las variables de holgura, ¿no es cierto?, que tienen coeficiente 0. O sea, hasta acá no hay ninguna novedad, simplemente estamos leyendo lo que ya sabemos. La solución, ¿qué significa? Producir 80 unidades del producto 1, 140 del producto 2, no producir nada del producto 3. Se utilizan totalmente los insumos 1 y 2, porque las variables 4 y 5 valen 0. Y existe un sobrante de 500 horas del insumo 3, ¿no es cierto?, x6, ¿no es cierto?, que era la variable de holgura que aparecía en la sección S3, es igual a 500, o sea que tenemos 500 horas del insumo 3 libres. La contribución a las utilidades máximas de 4.240. Podemos ver que la variable x1, x2 y x6 son las variables básicas, y x3, x4 y x5 no están en la base, o sea que son las variables no básicas. Hasta acá pienso que no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si cambia un coeficiente de una variable no básica? Por ejemplo, vámonos a la tabla de simplex, ¿no es cierto? Y tenemos que la variable x3, que tenemos la columna acá, ¿no es cierto?, no está en la base. Y esto tiene una contribución marginal de ingresos, ¿no es cierto?, de 15. Con 15 pesos, que es lo que yo gano por producir cada una de las unidades, no es atractivo producirlo. Y el plan de producción va a estar dado por los productos 1 y por los productos 2. Es decir, mi pregunta es, ¿en cuánto puede variar este 15, ¿no es cierto?, de tal forma, ¿no es cierto?, que sea atractivo empezar a producir esa variable? Para ver eso tengo que hacer el análisis de sensibilidad y no estar probando. Es decir, pues yo podría probar, bueno, si cambia la moda, es decir, que estamos produciendo
zapatillas tipo 1, zapatillas tipo 2 y zapatos. Los zapatos han perdido cierta preponderancia frente a las zapatillas, son más baratos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto deberían aumentar los zapatos para que esta variable sea atractiva y comience a estar en la base? Fíjense en que no está en la base porque la diferencia en la tabla óptima de C sub j menos Z sub j vale menos 3. Es decir, que si vale menos 3, esta era la variación que se producía en la función objetivo por cada unidad, ¿no es cierto?, que yo iba a hacer del producto 3. O sea que si hago una unidad del producto 3, la función objetivo que vale 4.240 va a pasar a 4.237. Es decir, ¿cuánto tendría que aumentar el producto, el ingreso, la contribución marginal del producto para que esta variable entre a la base? Intuitivamente, ¿se les ocurre cuánto debería aumentar? 3. Es decir, que cuando aumente 3, ¿no es cierto?, la diferencia, o sea, esto va a valer 18 menos 18, 0. O sea que ahí ya voy a tener por lo menos, ¿no es cierto?, un punto a extremo, es decir, si bien voy a seguir con la misma solución óptima, voy a tener otro plan de producción, ¿no es cierto?, que va a ser dos planes de producciones distintos que le den a la función objetivo el valor de 4.240. Es decir, que intuitivamente se ve bastante fácil que cuando la variable es no básica, tiene que aumentar, ¿no es cierto?, la misma cantidad que el C sub j menos Z sub j, por lo menos para igualar y que esta diferencia sea 0. Obviamente que cuando nosotros decimos cómo puede cambiar la variable, hablamos de cómo puede disminuir y cómo puede aumentar. Es decir, si aumenta en 3 pesos, pasa de 15 a 18, ya empieza a ser atractivo o por lo menos tengo otro plan de producción. Y puede disminuir indefinidamente, ¿por qué? Porque si con 15 pesos que gano por producto no es atractivo, si gano menos va a ser mucho menos atractivo. Entonces puede disminuir a 10, a 8, a 7 y en general decimos que el intervalo de variación va a ser entre menos infinito y 18. Y acá empezamos a poner, digamos, algo en claro. Hay algunos software que nos dan este intervalo de variación. Es decir, que el intervalo de sensibilidad para este problema de máximo sería desde menos infinito hasta 18. Y otros software nos dicen cuál es el incremento permitido, ¿no es cierto? Es decir, que puede decrecer indefinidamente y puede crecer 3 puntos. ¿Se entiende la diferencia? En uno va a menos infinito 18 y en el otro vamos a tener menos infinito 3. Porque en uno me está diciendo cuál es el intervalo de sensibilidad y en el otro me está diciendo el crecimiento o decrecimiento permitido. El incremento permitido es 3. Sería el 3 positivo de acá. De 15 pasar a 18. Y el intervalo de sensibilidad sería hasta 18. ¿Se entiende? Bueno. Dice que sí. Sí. ¿Dicen que sí? Están todos poniendo que sí, sí, profe, se entiende, sí, sí, profe, pone María Victoria, Ailén. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver, estamos. Variación en los coeficientes de la función objetivo de una variable no básica. La variable no está en la base, como era la variable x3. Nos dice, el intervalo de sensibilidad
define los posibles valores del coeficiente de una variable no básica en la función objetivo para los cuales esa variable sigue siendo básica. O sea que, si la variable que ahora vale 15 puede decrecer indefinidamente, que va a seguir siendo no básica. Y puede crecer hasta 18, que va a ser no básica. En 18 justo me va a dar una solución alternativa. ¿De acuerdo? Pero en principio no necesariamente debería entrar a la base. Si la variable es no básica, entonces eso implica que la diferencia c sub j menos z sub j es menor que 0. En este caso habían dicho que era menos 3. Entonces, el nuevo coeficiente de la variable no básica, lo vamos a llamar c' sub j, va a ser igual al incremento de c sub j más el coeficiente actual. O sea, ¿en cuánto puede crecer el coeficiente actual? Y el c sub j es igual a 15 en este caso. Entonces, y eso tiene que seguir siendo menor o igual que 0, ¿no es cierto?, para que la variable no entre a la base. Cuando se haga 0, repito, voy a tener una solución alternativa, pero no necesariamente es obligación que la vuelva, que siga trabajando con el método simple. Entonces, si reemplazo, dijimos que c' sub j es igual al incremento de c sub j más z sub j. Entonces, si reemplazo c sub j' por su igual y despejo el incremento c sub j, me va a quedar que el incremento de c sub j tiene que ser menor o a lo sumo igual que menos c sub j más z sub j. Para un problema de máxima, esto quiere decir que va a ser, si, como les dije recién, si con 15 no era atractivo producirlo, puede decrecer indefinidamente que no va a ser atractivo producirlo. Y puede crecer, ¿no es cierto?, hasta la diferencia C sub j menos Z sub j positiva. Es decir, que esa diferencia, fíjense que acá tengo C sub j menos Z sub j cambiado de signo, o sea, ese menos 3, si lo hago positivo, ahí ya empieza, digamos, a ser atractivo poder producir el producto 3. En cambio, en el problema de mínimo, yo voy a trabajar hasta que las filas C sub j menos Z sub j sean todos positivos. O sea que si vamos al límite superior del intervalo de sensibilidad, si la fila C sub j menos Z sub j tiene un 3 positivo, quiere decir que si el costo es 15, ¿no es cierto?, con ese costo no es atractivo. Si el costo crece, tampoco va a ser atractivo, es decir, con más razón, ¿no es cierto?, esa variable no va a entrar en la base. ¿Y cuándo puede entrar en la base? Cuando decrezca de tal forma el costo que la diferencia C sub j menos Z sub j empiece a ser negativa, o sea que me haga disminuir la función objetivo. Si se verifica, acá tenemos, si se verifica para igualdad, o sea que el incremento del coeficiente de la función objetivo de una variable no básica menos C sub j más Z sub j, se obtiene una solución óptima alternativa. ¿Alguna duda? Miguel, ¿te podré robar un poquito la presentación para mostrar un gráfico? Sí. Un gráfico de esta situación. O sea que tengo que dejar de presentar. Sí. No es la inclinación de la recta, ¿no? Era la inclinación, porque yo vi que vos la tenías solo para variable no básica, por lo menos eso estaba en lo que estabas presentando, para variable básica quiero decir. Bueno, ¿La tenés a ver, para no espera. básica?
Espera. Dejar de presentar. Ahí. Listo. Hola, Sofía. Hola, Miguel. ¿Cómo ¿Cómo andas? va? Entre que pongo el micrófono, viste que no tiene delay. Escritorio. Meet. Profe, yo tengo una duda. Completo. Puedo preguntarle mientras Pero que me está tanto. tomando las dos pantallas. Sí, pregunta a Natalia. Todo eso que vimos hasta recién, el Z sub J es el de la última tabla de simplex, ¿o no? Sí, el O sea análisis. que Fíjate la recién primera diapositiva que les presenté, dice el análisis de post-optimidad, ¿no es cierto? Nos dice qué va a pasar con la solución óptima de un problema de programación lineal, ¿no es cierto? Si cambian los parámetros, ¿no es cierto?, de los parámetros del problema. ¿De acuerdo? Pero siempre hablamos de la óptima. claro, o sea que solamente podríamos hacerlo una vez que terminamos de resolver un problema, digamos. Exactamente, o sea que vos tenés, por ejemplo, un problema de inversiones, que haces tú, es decir, definís 3 variables y es la cantidad de moneda extranjera que podés comprar, la variable X2, la cantidad de pesos invertidos en fondos comunes de inversión, la variable X3, la cantidad de bonos que vos vas a comprar. Sale una nueva ley que te dice que vos podés comprar moneda extranjera hasta $200. Entonces, si tu situación, ¿no es cierto?, era que vos en la situación óptima, vos tenías que esa variable valía más de $200, ahora vos tenés que cambiar tu problema original y agregar una nueva restricción. O sea que la variable X1, que es moneda extranjera, tiene que ser menor o igual a tantos pesos. ¿De acuerdo? Pero siempre es partiendo de la solución óptima que vos has llegado. Bueno, hay algo que modifica las condiciones de mercado, aumenta el precio, sale un nuevo producto competitivo, entonces uno de los que vos estás produciendo baja el precio. Bueno, pero siempre desde la óptima pasa algo que te alteran los parámetros que vos venís trabajando. Entonces, Juan. el análisis de sensibilidad te va a decir si cambia tu solución o no cambia tu solución. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, gracias, profe. Bien. Nadia, te espero. Algo pasó porque se desconectó. Ah, bien. Sí, yo no la veo. Abandonó la reunión, Nadia. Sí, Se fue. debe haber tenido algún problema, me parece. Bueno, sigo yo entonces y cuando Sí. entre, entra. Bien. Acá me mandó mensaje, a ver. Sí, dice que tuvo un pequeño corte de internet. Ah, bien. Bueno. Sigo yo y cuando... Fíjense, entonces, acá tengo... O sea, veníamos, esto ya lo habíamos visto, tenemos variable no básica, lo vimos y me dijeron que se habían... Entonces, esta es la solución que nos da el solver, que les enseñó María Teresa, nos dice que la contribución marginal, la función objetivo, vale 4.240, tenemos que la variable de decisión X1 80, la variable de decisión X2 140, la variable de decisión producto 3 vale 0. Bueno, y tenemos el valor, digamos, de utilizamos todas las unidades en la sección S1, todas las unidades, las 1800 en la sección S2, y utilizamos 1500 en S3 y nos están sobrando, o sea que tenemos una holgura de 500. O sea que hasta ahí, en principio, no deberíamos tener problemas. ¿Qué nos dice acá?
dice, informe de sensibilidad. Vamos a analizar únicamente la variable X3. Fíjense, el que es costo reducido, ¿no es cierto? Es el C sub j menos Z sub j, que es menos 3. O sea, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la tabla de simplex. Nos dice, la función objetivo vale 15. El aumento permitido es 3 y puede decrecer hasta menos infinito. ¿Se entiende? Me interesa por ahora solamente ese renglón, que sería el de la variable no básica. O sea, el valor final de la función no básica es 0 porque no está en la base. C sub j menos Z sub j vale 3, el coeficiente actual es 15, el aumento permisible es 3, porque después de 3 ya va a intentar entrar a la base y puede decrecer indefinidamente. Bien. Miguel, Sí. ya volvió, te aviso. O terminas esto vos y después entra ella. Pero se Bueno, acaba de ir de vuelta, ¿eh? No, acá estoy, acá estoy. Ah, Estaba vi con que doble te había cuenta. salido. Ah, ok, Ahí ok. estoy. Perdón, Genial. se me chispotorroteó el internet, o sea, no quería funcionar. bueno, termino con la variable no básica y antes de empezar con la básica te dejo a vos. Fíjense en esto, ¿no es cierto? Es la salida de otro software, el WinQSB, que a mi gusto era más lindo que el Solver, pero no se quedó en desuso por las versiones de Windows. ¿No es cierto? Nos dice que la variable x3, la función objetivo vale 0. El coeficiente actual vale 15. El costo reducido, o sea, C sub j menos Z sub j, vale menos 3. Puede decrecer hasta menos infinito y puede crecer hasta 18. O sea que fíjense en que acá les dice, el C sub j máximo permitido es 18, o sea que directamente les está dando, ¿no es cierto?, hasta cuánto puede llegar a valer el coeficiente C sub j. Y les dice, el C sub j mínimo permitido es menos infinito. O sea que el intervalo de variación es de menos infinito a 18, no como les daba el solver, que les decía cuál era el incremento permitido, que era 3. Si vale 15 y el incremento permitido es 3, llegan a 18. Es decir, eso lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, para ver cuando nosotros les preguntemos. Si les preguntamos el intervalo de variación, ustedes tienen que ver cuál es el incremento permitido, cuál es el coeficiente actual y sumarlo o restarlo, ¿no es cierto? Y si les decimos cuál es el incremento, simplemente nos contestan 3. En realidad estamos haciendo referencia a cosas similares para llegar a un mismo resultado. Pero son diferentes, por eso, ¿no es cierto?, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, dejo de presentar así, a ver, Nadia, ¿estás lista? Sí, ahí estoy. Sí, millones de disculpas, justo se me cortó la conexión. Bien. Ahí se está cargando. Bueno, lo que yo quería hacer es reforzar lo que muy bien ha explicado el profe, con un poquito una interpretación gráfica. Todos pueden ver aquí, yo tengo una gráfica que me está representando la zona verde de una región factible. Actualmente, con mi plan de producción, yo solamente estoy produciendo unidades del producto 1, si tuviera, no estoy produciendo nada del producto 2, y ese es el plan de producción actual. Lo que nosotros hacemos aquí, esta idea, es preguntarnos cuánto podemos cambiar la inclinación de tal forma que nos sigue conviniendo producir en este punto. ¿Sí? Con el extremo, esto que les decía el profe, me va a quedar una solución alternativa. Yo lo que hago en el análisis de sensibilidad es preguntarme, ¿cuánto puedo cambiar el CJ
es decir, cuánto puedo cambiar la inclinación de la función objetivo, de tal forma que el punto A, que era un punto donde actualmente tenía mi plan de producción en el óptimo, sigue siendo una solución óptima en el problema. Si lo llevo justo al extremo, en el caso de con la salvedad de que eran 3 productos y el gráfico sería con otra dimensión más, si yo lo llevara exactamente a 3, voy a caer en una situación como esta, donde voy a tener un punto donde me va a convenir solo producir unidades de X1 y va a haber otra solución alternativa que también va a ser básica, que va a ser el punto B, que también le va a dar el mismo valor a la función objetivo y también va a ser óptima. Eso era un poquito para mostrarles ¿sí? Este cambio a nivel gráfico. Eso era todo lo que quería acotar. Bueno, y perdón, se trabó el internet hace un rato, los dejo en manos del profesor. Claro, fíjense, antes que dejes de presentar, Nadia, Sí, fíjense en que los coeficientes de la función objetivo, lo que me va a alterar es la pendiente de la recta, ¿no es cierto? Por eso Nadia hace mover, ¿no es cierto?, con eje en el punto A, ¿no es cierto?, que se va a mover, ¿no es cierto?, hasta que cae en el... ¿Se dan cuenta? O sea que a medida que vaya cambiando el coeficiente, va a ir cambiando la pendiente, ¿no es cierto? Y van a llegar, digamos, a otra solución básica alternativa. Y por teorema 2 van a tener infinitas soluciones posibles no básicas que les van a resultar óptimas. Pero bueno, la idea es determinar cuánto es este coeficiente, que en este caso el incremento es 3 y el coeficiente es 18, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, que nosotros lleguemos al punto B. ¿Se entiende? Aprovecho mientras van tipeando las preguntas, una de Facundo José Parola que decía, ¿la sensibilidad directamente la resolvemos con Solver? Nosotros vamos a tener que aprender a utilizar salidas de máquina para resolver ejercicios, o sea que sí, Facundo, si era tu pregunta. De todos modos, en la evaluación puede haber algún verdadero o falso, pregunta teórica que esté relacionado con todos los desarrollos que hay detrás para entender ese movimiento y esa salida que nosotros interpretamos. Sí, es decir, para aclarar más lo de Facundo, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que nosotros te pidamos que nos digas, es decir, que te demos directamente la tabla del simplex, la tabla del solver, ¿no es cierto? Y que vos nos digas los intervalos de sensibilidad, o que te digamos que calcules el intervalo. O sea que, bueno, toda esta historia que nosotros estamos haciendo, la tienen que conocer bien. Sigo presentando yo. Sí, ahí salí. Era simplemente para mostrar el gráfico, nada más. Bien. O sea que hasta acá nosotros habíamos dicho en los cambios más importantes pueden presentarse en la función objetivo en una variable no básica. Lo acabamos de ver, entonces ahora vamos a ir al punto 1.2, que sería, ¿no es cierto?, ¿qué pasa cuando la variable está en la base? Entonces, a ver. Fíjense en que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la variable, acá tenemos el simplex resuelto, ¿no es cierto? Y tenemos que la variable, ¿qué pasa si la variable queremos ver cómo puede cambiar la variable x2 que está en la base? La variable x2 tiene un coeficiente de 20, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros calculamos los c sub j menos z sub j, hacíamos 18 por 1 más 20 por 0 más 0 por 0. Bueno, este coeficiente es 0, o sea que no altera nada. La variable que va, cuando nosotros cambiemos el coeficiente de x2, que es 20, tenemos que ver
que van a cambiar los lambda sub i j. Y a su vez nos van a cambiar los c sub j menos z sub j. Entonces, las otras variables que están en la base, los lambda sub i j, son 0 o 1, el de la variable x2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa con los lambda sub 2, 3, el lambda sub 2, 4 y el lambda sub 2, 5. ¿Para qué? Para que estas diferencias c sub j, o sea que la diferencia c sub 3j menos z, perdón, c sub 3 menos z sub 3 siga siendo negativa. C sub 4 menos z sub 4 siga siendo negativa. Y a su vez, c sub 5 menos z sub 5 siga siendo negativa. O sea, ¿cómo puede variar este coeficiente 20, que es de una variable básica, de tal forma que al alterar los lambda sub i j de esas variables no básicas, los c sub j menos z sub j de las variables no básicas sigan siendo negativos? ¿Se entiende? Bueno, entonces, no básica, todo esto lo habíamos visto. Vamos a la variable. Variación de los coeficientes de la función. Sí, Acá Emiliano dice si podés repetir, por favor. Y bien, acá Silvia también acota lo mismo. bien. Bueno, esta es decir, yo recién les mostraba la tabla de simplex completa. Acá les puse, ¿no es cierto?, la última tabla. O sea que se los muestro desde acá. ¿Qué pasa? Yo quiero... no, se los voy a mostrar de la tabla completa que creo que se ve mejor. Bien. Yo había cambiado, el primer análisis que hicimos lo hicimos en X3 que tenía un coeficiente 15. ¿No es cierto? Entonces lo único que nos fijábamos era que la fila C sub J menos Z sub J no pasara a ser 0 positiva. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a cambiar el coeficiente de X2. Y X2 está en la base, o sea, la tienen acá. X2 está en la base y tienen un coeficiente 20. Entonces, este 20 lo multiplicaban por cada una de las columnas para sacar el Z sub J y después sacar el C sub J menos Z sub J. Entonces, lo que yo tengo que determinar es cómo puede variar este coeficiente 20 que me va a estar alterando los lambda sub 2, 3, lambda sub 2, 4 y lambda sub 2, 5, que son las variables que no están en la base, de tal forma que las diferencias C sub 3 menos Z sub 3 sea negativa, C sub 4 menos Z sub 4 sea negativa y C sub 5 menos Z sub 5 sea negativa. Entonces, este X2 no tiene una variación libre, tiene también un intervalo de sensibilidad, ¿no es cierto? Porque si varía fuera de ese intervalo, algunas de estas variables que no están en la base, ¿no es cierto?, pueden llegar a entrar en la base. Y yo lo que quiero es que no entren en la base y que la variable X2 siga en la base. Entonces, cuando yo multiplico el coeficiente por los lambda sub i j, me va a dar un número y a su vez después me va a alterar el z sub j y me va a alterar el c sub j menos z sub j. Entonces, ¿cuál es el cambio permitido que yo puedo hacer en 20 para que estas tres diferencias que tengo acá sigan siendo negativas? ¿Estamos de acuerdo? María Victoria pone que sí, Emiliano ahora sí. Bien. Bueno, todo eso lo habíamos visto. Entonces yo tengo la última tabla de simplex. Entonces,
Lo que quiero determinar es la variación permitida en el coeficiente de la variable x2, que es una variable básica. Entonces determinar cuál va a ser la nueva diferencia c sub j menos z sub j. Fíjense en que acá tengo c sub j' menos z sub j'. Y eso lo hago mediante esta fórmula, que el c sub j menos z sub j menos el lambda sub kj por el incremento del coeficiente de la variable x2 tiene que seguir siendo menor o igual que 0. Entonces, tengo el c sub j menos z sub j, por ejemplo, de la variable no básica, acá tengo 1, 2, 3. x3 es menos 3. De la variable x4 es menos 3,20. Y de la variable x5 es 0,40. Lo puse acá. ¿Sí? Entonces, los lambda sub k2, el primero es 0, el segundo es menos 0,2 y el tercero es 0,20. Si yo despejo el incremento, ¿no es cierto?, me va a quedar, paso esto sumando, o paso el c sub j menos z sub j restando y después paso el menos sub kj dividiendo. Entonces, en el primero me queda la división por 0, en el segundo me queda 3,2 menos 3,2 dividido menos 0,2 igual a 16. Y en la variable x5 me queda 0,4 negativo dividido 0,2 menos 2. ¿Esto qué me está diciendo? Que la variable x4 podría incrementarse hasta 16. O sea que si vale 20, puede llegar hasta 36. Y a su vez, la variable x2 por la variable x5, ¿no es cierto?, podría disminuir en 2. O sea que si vale 20, podría valer 18. Pero resulta ser que esto es un sistema de ecuaciones. O sea que tienen que verificarse todas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo de variación, acá no tengo problema y va a valer la variación desde el coeficiente actual, que es 20, a menos 2 me da 18. Y desde el coeficiente actual, que es 20, más 16 me da 36. O sea que la variable, el coeficiente 20 de esa variable x2 podría variar a disminuir hasta 18 o aumentar hasta 36. Fíjense en acá, tienen más o menos lo mismo, dicho de otra forma y despejado, ¿no es cierto? El coeficiente 20, cuando la variable no estaba en la base, no lo tienen en la fila. Entonces solamente les altera la columna. Pero acá la variable x2 está en la base y tiene coeficiente 20. Entonces les va a alterar todos los lambda sub ij. Los lambda sub ij de las variables que están en la base son ceros o 1 el de la variable que está en la base. Entonces nos tenemos que fijar en aquellas variables no básicas. En este caso el 0, el menos 0,20 y el 0,20. De tal forma que cuando yo multiplique el nuevo coeficiente por estos lambda sub ij, esta diferencia c sub j menos z sub j no pase a ser positiva. Por eso yo planteo que el nuevo c sub j menos z sub j tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, si yo quiero calcular, este es el de la variable x3, acá tengo un lambda sub 2,3 igual a 0, o sea que me va a dar división por 0, no lo hago, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de la variable x4. Tengo que la nueva diferencia c sub 4 menos z sub 4 va a ser igual a la diferencia anterior menos lambda sub 4,2 por el incremento de c sub 2, el incremento permitido. Pero debo recordar que esta diferencia nueva de c sub 4 menos z sub 4
tiene que seguir siendo negativa para que no entre a la base. Entonces, reemplazo. El C sub 4 menos Z sub 4, fíjense, vale menos 3,20. El lambda sub 4,2 vale menos 0,20. Y este es el incremento permitido, que tiene que ser menor o igual que 0. Despejo y me dice que el incremento tiene que ser menor o igual que 16. Si lo hago para la variable x5, también yo parto de que la nueva diferencia C sub j menos Z sub j tiene que ser menor o igual que 0. Pero ¿cuál es el problema? Que yo acá tengo, ¿no es cierto?, en la variable, fíjense en que el coeficiente de C sub 5, tengo este 20. Entonces, tengo la resta, ¿no es cierto? Voy a tener que, cuando yo despeje el incremento, me va a dar, se va a cambiar el signo de la desigualdad. Entonces, el incremento de C sub 2 tiene que ser mayor o igual a menos 2. Estos incrementos o decrementos tienen que cumplirse para todas las variables. O sea que si yo, por ejemplo, acá me dice que tiene que ser menor a 16. O sea que en esta diferencia, ¿no es cierto?, podría valer menos 5, es menor que 16 y se cumpliría. Perdón. O sea que si este incremento de C sub 2 vale menos 5, se está cumpliendo para este caso, pero no se cumpliría para este. Por otra parte, acá me dice que la variación del coeficiente de C sub 2 tiene que ser mayor o igual que menos 2. O sea que 18, por ejemplo, ¿no es cierto?, es mayor que menos 2. O sea que se cumpliría, pero ya no se cumpliría con este 16. O sea que se tienen que cumplir todas al mismo tiempo, ¿no es cierto?, porque esto me está formando un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo de variación va a ir entre menos 2 y 16. Quiere decir que si el coeficiente actual de 20, menos 2 va a ser 18, ¿no es cierto? Y puede ir hasta 36. O lo que es lo mismo, el decrecimiento permitido es menos 2 y el crecimiento permitido, ¿no es cierto?, va a ser 16. ¿Se entendió? Profe, una Sí. consulta. Sí. Acá del lado izquierdo digamos, del planteo, perdón, tiene un incremento C sub 2 mayor o igual a 3,20 dividido 0,20 y después se cambia el signo de igualdad. ¿Por qué se debe eso? Sí. Porque yo acá tengo, es decir, acá no lo cambio porque yo tengo menos por menos más. Entonces, paso este que está restando, lo paso sumando. ¿Sí? Y este ya me quedó sumando, lo paso dividiendo y no pasa nada. Pero acá yo paso el menos 0,40, lo paso sumando y no pasa nada. Pero acá al pasar el 0,20, ¿no es cierto?, es como que lo tengo que pasar dividiendo, si no me queda menos el incremento de C sub 2. Entonces, si paso este negativo dividiendo, tengo que cambiar el signo de la desigualdad. Miguel, discúlpame, pero está preguntando otra cosa. Fíjate, fíjate al lado izquierdo de la diapositiva, donde vos pones delta C sub 2 mayor o igual que 3,20 sobre 0,20. ¿Lo ves? Abajo a la izquierda, la última expresión. ¿Acá? No, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ahí. Sí. Vos ahí pones delta C sub 2 mayor o igual que 3,20. Ahí tenés que poner menor o igual, porque trasladar. Sí. Eso es lo que él creo que te está diciendo, porque te has confundido al poner el signo ese. Creo que eso es lo que te
creo que eso es lo que pregunta, no sé quién era, pero... Sí, soy yo, sí, esa era la duda, claro. Sí, sí. Claro. Eso, Después está el tema de cambiar el sentido cuando pasas dividiendo, pero ahí es como que hubo un error de tipeo, por eso que el chico no entiende. bien. Lo que Perdón. pasa es que uno tipea, después copia y vuelve a tipear encima y siempre te queda algo, digamos. ¿Ahora está Sí. bien? No, está perfecto, ahí entendí, era esa duda. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué diapositiva vamos? Bueno, esta es, digamos, esta es la diapositiva que les mostraba Nadia, ¿no es cierto? Donde teníamos la inclinación de la recta de un problema de dos variables. O sea, no es el mismo que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos uno de tres, pero para que lo puedan ver gráficamente, ¿no es cierto? Por eso lo veíamos. Bien. Este cuadro lo tienen que saber prácticamente de memoria. Es decir, tienen dos cuadros similares. Uno para los P sub I y el otro que hemos visto ahora para los C sub J. Entonces, para hacer el análisis de sensibilidad, nos dice qué es lo que cambia. Cambia los coeficientes de la función objetivo. ¿En dónde? ¿En una variable básica o en una variable no básica o en una variable básica? Si la variable es no básica, ¿no es cierto? Puede estar dentro del intervalo de sensibilidad o puede estar fuera del intervalo de sensibilidad. Si está dentro del intervalo, no cambia la solución y cambia el valor de z. O sea que obviamente, ¿no es cierto? Bueno, no cambia la solución y no cambia el valor de z. Porque ¿qué pasa? Si la variable es no básica, no la están produciendo. O sea que por más, ¿no es cierto?, que si la variable x3 que no están produciendo les da un ingreso de 15 pesos, cambia a 16, está dentro del intervalo, pero como el valor de la variable es x0, no va a cambiar ni la solución ni el valor de z. ¿Se entiende? Ahora, si la variable es no básica, ¿no es cierto?, y no está dentro del intervalo, cambia la base, o sea que hay que recalcular, hacer de nuevo el simplex y recalcular, ¿no es cierto?, porque no está fuera de los intervalos y entra una nueva variable a la base con determinado coeficiente. Si la variable es básica y está dentro del intervalo de sensibilidad, no va a cambiar la solución, cambia z. ¿Qué quiere decir que no cambia la solución? No cambia la estructura, digamos, de la solución. Las variables que están en la base siguen estando en la base y el valor, digamos, de las variables que están tampoco cambia. Es decir, no cambia nada, pero sí va a cambiar el nuevo valor porque ahora el coeficiente, digamos, de la variable, ¿no es cierto?, se va a incrementar, o sea que van a ganar más. Y si la variable básica no está, que cambia, no está dentro del intervalo de sensibilidad, cambia la base y hay que recalcular la solución. ¿Se entiende el cuadro? Sí, profe. Bien. Ahí están colocando que sí, sí, sí. Francisco, Valentina, Nicole, Matías. Bien. María Antonella pregunta, profe, ¿qué significa si está dentro o no del intervalo? Que a vos te dice, ¿no es cierto? A ver, tenemos acá, yo tengo coeficiente. Acá, ¿qué quiere decir? El intervalo, por ejemplo, de la variable x1 en el solver. ¿No es cierto? El valor actual estoy produciendo 80 unidades de la variable x1.
como está en la base, la diferencia C sub j menos Z sub j vale 0. El valor de la función objetivo de esa variable x1 es igual a 18. Puede disminuir en 2, ¿no es cierto? O sea que puede ir hasta 16, puede aumentar en 2, o sea que puede ir hasta 20, o puede reducir en 3. O sea que puede ir desde 15 hasta 20. Si el valor nuevo del coeficiente 18 vale 19, va a estar en el intervalo de sensibilidad, que va desde 15 hasta 20, ¿sí? Si en realidad empieza a valer 22, ya no está en el intervalo de sensibilidad, ¿no es cierto? Porque puede aumentar 2. Y el aumento de 2 me lleva el coeficiente a 20, no a 24 o 25. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es si están en este intervalo. Yo tenía la variable x3 que no era básica, ¿no es cierto? Valía 15, ¿no es cierto? Y podía aumentar en 3 y disminuir indefinidamente. Si ahora la contribución marginal de ese producto son 10 pesos, en realidad está dentro del intervalo porque puede puede disminuir indefinidamente. Si vale 17, está dentro del intervalo porque puede aumentar hasta 18. Pero si empieza a valer 22, está fuera del intervalo de sensibilidad. Entonces, cuando yo me voy al cuadro final, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que ver es si está dentro del intervalo o si está fuera del intervalo. Entonces, si está dentro, voy a tener este efecto, y si está fuera del intervalo, voy a tener este efecto. ¿Se entiende? Ahí María Antonella puso claro, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Yo les subí un Excel, ¿no es cierto? Que tienen acá el Excel, digamos, es decir, hecho artesanalmente, ¿no es cierto? Tienen, digamos, bueno, las variables no básicas, calculados, digamos, las formulitas, y después fíjense en que acá, por ejemplo, me dice que en esta última tabla que tengo acá me da el nuevo C sub j menos Z sub j. Si la variable x4, el C sub 4 menos Z sub 4, si el coeficiente de x2 aumentó en 16, empieza a valer 0. Si aumenta en 18, pasa a ser positivo. O sea, pasa a ser 0,40. Por ejemplo, si aumentó en 20, pasa a 0,80. En cambio, si aumenta en 15, sigue siendo negativo porque el límite es 16. ¿Lo ven? Este me decía que tenía que ser mayor o igual que menos 2. Si vale, es decir, por ejemplo, 10, ¿no es cierto? Sigue siendo negativo. Si vale 20, sigue siendo negativo, pero no puede aumentar hasta 20 porque el de esta otra variable se me haría positivo. ¿Se entiende? Este tenía que ser el límite mayor o igual que menos 2. ¿Estamos? Bueno, este Excel lo tienen, es tipo borrador, tienen acá los límites de sensibilidad, el informe es informe de respuestas. Acá Valentina pido si puedo repetir. Bien. Yo cuando calculo, es decir, el nuevo C sub j menos Z sub j, me da el incremento, ¿no es cierto?, de la variable x2 para que estas diferencias, C sub 3, C sub 4 y C sub 5, ¿no es cierto?, sean negativas.
y me dice que la C sub 4 menos Z sub 4 puede incrementarse hasta 16. Fíjense, cuando yo incremento 16, acá yo tengo el valor que toma el nuevo Z sub J, o sea, vamos a ponerlo en verde, y ahí se hace 0, ¿no es cierto? Si yo aumento más de 16, por ejemplo 18, la diferencia C sub 4 menos Z sub 4 empieza a ser positiva y no me sirve. O sea que siempre tiene que ser un número menor a 16, por ejemplo, 10 es menos un medio. En la otra, para la variable x5, la diferencia C sub 5 menos Z sub 5, con el límite que yo despejé, que era menos 2, me da 0. Vamos a ponerlo en otro color. ¿No es cierto? Y me decía que ese incremento de la variable x, del coeficiente de la variable x2, tenía que ser mayor o a lo sumo igual que menos 2. En menos 2, la diferencia C sub j menos Z sub j se hace 0. Si yo pongo menos 3, ¿no es cierto? Fíjense en que no es mayor que menos 2 el menos 3, y la diferencia ya empieza a valer menos 20. Si pongo menos 4, empieza a valer positiva 40. Entonces, cualquier número, ¿no es cierto?, mayor que menos 2, por ejemplo, podría ser 20, yo voy a tener una diferencia C sub 5 menos Z sub 5 igual a menos 440. O sea que la diferencia de la variable x5 se cumple. Pero si yo uso el 20, no se va a cumplir la de la diferencia de la variable x4. Porque si yo uso el 20, la variable C sub 4 menos Z sub 4 pasa a ser 80. Por eso, estos me están determinando un sistema de ecuaciones que me dice que tiene que variar entre menos 2 y 16. O sea que el coeficiente actual, esa es la disminución permitida del coeficiente y el aumento permitido del coeficiente. ¿De acuerdo? Se tienen que cumplir los dos al mismo tiempo. O sea, porque en la tabla de simplex, estas diferencias que yo tengo acá, menos 3, menos 3,20 y 0,20, tienen que seguir siendo negativas para que no entren las variables a la base. ¿Se entendió? Bueno. Bueno. Puede repetir. Valentina, ¿qué quieres que repita? Fue lo Económica. fue lo que estuviste repitiendo. Yo te leí antes la pregunta de Valentina, así que fue lo que estuviste diciendo recién, Miguel. Ah, o sea que ya lo repetí. Sí. ¿Y económica, qué significa eso, profe? ¿Ya entendí, profe? Emiliano. El nuevo C sub J. No, el nuevo C sub J menos Z sub J no es que signifique nada nuevo, ¿no es cierto? Sino que el C sub J menos Z sub J, ¿no es cierto?, para que la variable no entre a la base, tiene que ser negativa. Entonces, como el nuevo coeficiente de la variable, a ver si puedo presentar de nuevo. Pantalla completa. Permite. Yo lo que estoy viendo es en cuánto puede cambiar ese 20. Ese 20 que estoy acá. ¿No es cierto? Ahora, ese 20, que ahora es de una variable básica, ese 20 me va a estar alterando toda la fila. ¿No es cierto? En las variables básicas tengo ceros y 1, o sea que no me importan.
y esta es la otra variable básica, no me importa. Entonces, las que yo tengo que ver que sigan siendo no básicas son estas. El significado económico del C sub j menos Z sub j es el mismo, la variación que se produce en la función objetivo por cada unidad que produzco del elemento x3, x4 o x5. Lo único que yo estoy haciendo es poner un límite, ¿no es cierto?, para que, que el incremento que yo le vaya a dar a x2 no haga que las nuevas diferencias C sub j menos Z sub j pasen a ser positivas y puedan entrar a la base. Acá Magdalena una pregunta. En el caso de un problema de este es el caso de un problema de máximo. Cuando el problema es de mínimo, ¿sería el revés? Sí. O sea, tendrías que plantear, bueno, el solver te va a dar directamente la variación permitida, ¿no es cierto? Y los C sub j menos Z sub j tendrían que ser no negativos. Estoy diciendo... Está bien, eso tiene ¿Está que bien? ser, porque no hay ninguno que va a ser candidato a reducirte la función objetiva, así que está bien. Claro. Está correcto. ¿Alguna duda? Bueno, el miércoles no tienen clase porque es el día de Córdoba, o sea que nos vamos a aburrir, digamos, encerrados. Y el jueves vamos a ver los cambios en el vector del lado derecho. O sea que así como lo hacíamos en los coeficientes de la función objetivo, si la variable era básica o no básica, ahora vamos a ver en el vector del lado derecho si tenemos holgura o si no tenemos holgura. ¿No es cierto? Les recomendamos ya ir, digamos, estudiando el tema porque estamos prácticamente sobre el parcial, ¿no es cierto? Y bueno, así podemos aclarar con tiempo todo el tipo de dudas y eso. El parcial lo dijimos al comienzo, creo que era el 8 del 10, Ariel responde a las 7 horas. Bueno. Les quería comentar, les vamos a mandar un instructivo. Lo que nos han dicho es que ustedes tienen que, al igual que en los exámenes finales, firmar el acuerdo de honestidad académica y subir la foto del DNI. Y vamos a estar conectados en un Meet, entonces todo para ajustar todo eso, la semana próxima, más cercana a la fecha, estaremos ajustando instrucciones y demás para irlo trabajando con ustedes. Bueno, damos por finalizada la clase. Miguel, yo todavía sigo un poquito más con prácticos. Ah, bueno, sigan. Sí. Por un lado, les quería avisar, ahí hasta que cargue el jam, que dentro de la filmina 2 que está allí, que todavía el profe no presentó, eso o sea, los cuadritos verdes están intercambiados de lugar, ¿sí? Entonces, ustedes acá les dice que S sub I es mayor que 0, eso debería decir que S sub I es igual a 0 para que sea válido este efecto. Y perdón. Y en esta, o sea, después vamos a mandar la fe de ratas porque yo vi un errorcito, aquí lo detecté, pero bueno, mandamos la fe de ratas y queda. Respecto a los sistemitas de inecuaciones, yo después les voy a subir este archivito para que complemente lo del profe, donde están los despejes. Y yo aquí lo que les hice es, cuando ustedes tienen un sistema de inecuaciones, tienen que graficar en la recta numérica y encontrar la región que satisface simultáneamente. En el caso del ejemplo de recién, necesitamos que la variación fuera mayor o igual a -2,
la variación tenía que ser más chiquitita o a lo sumo igual que infinito, o la variación tenía que ser menor o igual a 16. El conjunto de puntos que satisfacía simultáneamente a todos es este conjuntito de puntos que va entre -2 y 16. ¿Sí? Así que esto por ahí, para los que no se acordaban, o por ahí yo veía que hacían preguntas y demás y decían, ¿puede repetir? Recuerden que esto, nosotros siempre en el análisis de sensibilidad nos preguntamos, ¿qué pasa si cambiamos alguno de estos elementos? ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiamos alguno de los CJ, que corresponde a una variable básica o una no básica, de tal forma de garantizarnos que las variables que están en la base sigan estando en la base? Por eso acá, la condición que ponía el profe para resolver este sistemita era que para que esta sea la última tabla, todos los CJ menos ZJ que estén aquí, si es un problema de máximo, tienen que ser menores o iguales que 0. Por eso de aquí surge que ustedes tienen un sistemita con 3 inecuaciones y después buscan la solución simultánea de las 3 y llegan a que este intervalo puede variar entre -2 y 16. Eso con respecto a las dudas de recién, ¿sí? Yo aquí lo que les puse es trabajar con colores, ¿sí? Y mostrarles que acá, esto mismo que puso el profe, que esto esté jugando aquí, que yo acá tenga 20 más B, me va a afectar acá en el renglón, como me afecta, va multiplicado para calcular ZJ. Yo este elemento lo voy a tener que multiplicar por este, por este y por este, que surge este despeje, que es el que ustedes estuvieron trabajando con el profe. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a la parte práctica. Vamos a trabajar con lo que vimos hoy. Nosotros habíamos dicho básicamente que analizamos dos cambios. Primer cambio que analizamos, perdón, ¿lista? Desde la diapositiva actual, fue este cambio, que dijimos, ¿qué pasa si yo afecto el coeficiente que acompaña a una variable no básica? Cuando hago eso, dijimos, bueno, me va a cambiar la inclinación de la función objetivo y yo lo que voy a jugar en este análisis es a cuánto puedo cambiar yo la inclinación de la función objetivo para que este punto A, que era solución al comienzo, siga siendo una solución óptima del problema y las mismas variables, a ver, que eran básicas, que estaban en la base, lo van a seguir siendo. Yo voy a seguir en este punto A produciendo unidades de producto 1, si esto fuera el producto 1, y voy a seguir sin producir ninguna unidad del producto 2. Respecto de las restricciones, la restricción, podemos decir azul, que puede representar el insumo azul, vamos a decir, ¿sí? Yo estoy sobre la restricción, entonces se me está agotando ese recurso, mientras que la restricción gris, ¿sí? Y la restricción negra, yo no estoy en puntos que estén sobre esa restricción, con lo cual yo estoy teniendo un sobrante de esos recursos. Eso es lo que habíamos visto nosotros. Entonces, primer efecto que nos queda, primer cosa que nosotros analizamos en este análisis de sensibilidad, es que la base, estructura o mezcla de variables permanece constante. Ese es el primer efecto. Y eso va a ser válido siempre y cuando nosotros nos movamos dentro del intervalo, porque si yo me muevo un poquito más con la inclinación, ya esos dos puntitos A y B no dejan de ser las dos soluciones óptimas y básicas del problema, y en el medio están todas las alternativas que son no básicas. Sino que va a cambiar, y por eso si me muevo más allá de los límites, si cambio más de lo que puedo la inclinación, lo que va a ocurrir es que tengo que recalcular el problema. Entonces, primer cosa, la base, mezcla, tiene todo eso sinónimo. Base, mezcla o estructura permanece constante. ¿Qué otra cosita habíamos dicho? Preguntemos. Yo sigo acá, partí de mi situación original, estaba produciendo en el punto A. Empecé a cambiar la inclinación de esta función objetivo y sigo produciendo en el punto A. Entonces yo les pregunto, ¿el valor de las variables, o sea, yo estoy produciendo la misma cantidad de X1, ¿me está sobrando lo mismo del insumo azul, del insumo gris y del insumo negro? Les pregunto a ustedes en el chat.
Acá Lucas juega que sí. Sigo en el punto A, con lo cual el valor de las variables que están en la base, ¿sí? Y las que no están en la base permanece, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la solución o valor de las variables está constante. Yo les pregunto ahora a ustedes, yo afecté, miren esto, discúlpenme, la animación me falla un poquito. Yo lo que hice fue cambiar la pendiente de la función objetivo. ¿Mm? Cambié la pendiente de la función objetivo. Pero yo sigo produciendo en un punto como en el A. Yo en el A sigo ahí produciendo. Y les pregunto, ¿ustedes cuando calculaban Z? Acá me pregunta Magdalena, pero en el punto A, x2 es igual a 0 y en el B no. Sí, si yo justo cambio la inclinación y la llevo al extremo, lo que me voy a garantizar es que va a haber una de las múltiples soluciones que van a satisfacer el problema, que va a pertenecer a ese puntito A, que va a ser este puntito A, y que me va a garantizar que la base y la solución permanece constante. ¿Se entiende, Magdalena? ¿Sí? En el punto A, o sea, yo lo que hago, este análisis lo hago para llevarlo al límite hasta qué punto el punto A sigue siendo una solución óptima del problema. Quizás, si lo llevo justo al extremo, va a pasar que no solo ese punto A va a ser la solución óptima del problema, sino que va a haber otro, ¿sí? Otro punto que también va a ser una solución básica, óptima, que va a ser el punto B, y luego voy a tener todas, entre este segmento A y B, por combinación lineal convexa, voy a poder obtener las infinitas soluciones. Pero lo que a mí en este análisis me importa es garantizarme que el punto A puede seguir siendo una solución óptima del problema. ¿Estaríamos, Magdalena? Entonces habíamos dicho, efectos que teníamos acá, la base, mezcla o estructura, no, dijimos, no cambia. Dijimos, el valor de las variables o solución tampoco cambia. ¿Y qué les parece que pasará con Z? Si yo sigo produciendo la misma cantidad de X1. Yo en Z yo estaba formado por el coeficiente que acompañaba a X1, que era C1 por X1, más C2 por la cantidad que produzco de X2, que en este caso es 0. Acá muy bien, María Antonella dice que no cambia. Entonces, si yo cambio los coeficientes que acompañan a una variable no básica, tengo esos tres efectos. Que es un poquito lo que ustedes tenían aquí, perdón, yo después me vuelvo a esa. ¿Sí? Esto es, uy, me fui. Es lo que tienen acá. Si estoy dentro de los límites y me garantizo, yo ya sé que la base no va a cambiar, no va a cambiar el valor de las variables o solución y no cambia el valor de Z. Eso es lo que trabajamos aquí, esos son los efectos que nosotros nos tenemos que acordar. Pero si estoy fuera de los límites, escapo a este espíritu que tenía el análisis, que era hasta dónde me podía mover sin que cambiara la estructura, mezcla o base, ahí tengo que recalcular la solución porque ya no puedo decir los efectos. Eso vimos que pasaba con una variable no básica. Cuando la variable es básica, aquí me voy a volver un poquito, ¿sí? Estoy en un punto, acá me faltó ponerle al puntito una hermosa A. Estoy en un punto como este en el A. Ustedes miren, en este punto como el A, yo estoy produciendo, discúlpenme, una cantidad positiva del producto 1, estoy produciendo también una cantidad positiva del producto 2, el recurso azul se me está agotando, el recurso gris también se me está agotando, y el recurso negro está con sobrantes. Eso es lo que yo veo que tengo acá. Estoy en ese puntito como el A. Entonces, ¿qué empiezo a ver yo? ¿Hasta cuándo puedo cambiar yo esta inclinación de tal forma que este punto, que originalmente era una solución, la va a seguir siendo? ¿Qué pasa en el extremo? Si yo la inclinación de la recta la llevo a que sea justo coincidente, ¿sí?,
con la pendiente que tiene esta restricción que está graficada en azul, vuelvo a caer en el caso de múltiples soluciones. Pero como este punto, que es el A, sigue siendo solución del problema óptima, yo digo que puedo garantizar que la base no cambia. Así como hice el análisis para este lado, también lo puedo hacer para este y preguntarme, ¿sí? Preguntarme cuánto puedo cambiar yo la inclinación a partir de esta función objetivo z, a partir de los coeficientes que acompañan a las variables que son básicas. Entonces dijimos, efectos, acá ya María Antonella me venía anotando, dijimos, base no cambia, base, estructura o mezcla no cambia. Valor de las variables. Yo sigo produciendo, tanto en esta situación como en la otra, yo sigo produciendo en este puntito que es el A. Profe, un ejemplo económico de cómo varía la inclinación. Entra un competidor al mercado y yo tengo que bajar los precios para mantener mi posición de mercado. Eso me afecta mi contribución a las utilidades y por lo tanto tengo menor contribución a las utilidades en alguno de los productos y por lo cual me planteo si este plan de producción que había calculado inicialmente seguía o no siendo válido. ¿Sí? Ese sería un ejemplo, María Antonella. ¿Sí? Por cualquier motivo puede cambiar, o sea, tengo que tener esto, me cambia el coeficiente que acompaña, puede ser que haga si fuera una función de ingresos total, reduzco los precios por algún motivo, ¿sí? Si fuera de costos, no sé, aumentan los costos de las importaciones, hay un nuevo impuesto, siempre hay algo que puede hacer variar estos coeficientes. Entonces dijimos, base no cambia. En este puntito, que es el A ficticio, que yo no puse, que estoy señalando allí con el puntero del mouse, el valor de las variables o solución, ¿cambia o no cambia? Se me murió el mouse, se me murió acá el chat. Ah, bueno, acá pone Emiliano que sí cambia. En el punto este que yo tengo ahí, ¿cambió la cantidad que estoy produciendo del producto 1? Miren, en la situación original yo producía esta cantidad de producto 1. Si sigo en este punto, ¿sigo produciendo la misma cantidad de producto 1? Ah, acá pone Delfina, no. María Victoria pone no. Y Emiliano, no cambia. Exacto. La solución no cambia. ¿Y el valor de Z? ¿Qué les parece? Yo cambié la inclinación y yo estaba produciendo de esas variables. Y se acuerdan que para obtener el valor de Z, lo que yo hacía era multiplicar los coeficientes por los valores que asumían esas variables de la solución óptima. Entonces acá sí me pone Francisco, sí cambia, y sí, porque tengo que disminuir precios o costos o lo que sea. Bien, esto es lo que habíamos trabajado nosotros aquí, en este resumen con el profe. Entonces dijimos, si la variable es básica y estoy dentro de los límites, puedo seguir haciendo el análisis. Yo ya sé que la base o mezcla, ¿sí? Le estoy poniendo la condición para que no cambie. No va a cambiar la solución, pero sí va a cambiar Z. Por ejemplo, si los coeficientes estaban representando precios, si aumentaron esos precios, yo voy a tener un incremento en Z que va a ser el aumento de esos precios por la cantidad de unidades que estoy vendiendo del producto al cual le aumentó el precio. Bien. Acá María Victoria dice que mirando el gráfico se da cuenta que cambia Z. Excelente, es la idea. Bien. Entonces acá veamos un poquito, ejercitemos este ejercicio que hemos hecho a nivel gráfico con estas palabritas. Nosotros nos preguntamos si cambiaba algo, si no cambia, si aumenta o disminuye, o si podemos plantear los valores. Entonces nosotros acá, en la guía de trabajos prácticos, ustedes tienen 5 ejercicios de dualidad y sensibilidad. Hay 2 que están trabajados en videos o en ejercicios. Entonces, si yo hacía otro más de los que están en la guía, se quedaban prácticamente
sin ejercicios y hay otros 2 que están en lecciones. Entonces traje este otro que es un material de otra guía, pero tiene la salida de máquina y es igual similar al que está en la guía. Nos dice, si la contribución unitaria a las utilidades de los autos varía entre 40 y 80. Yo acá tengo 2 variables, que tengo una variable X1, cantidad a producir de autos en el mes, cantidad de robots a producir en el mes, en la unidad de tiempo que corresponda, acá por cuestiones de espacio se ha colocado así, y nos dice, ¿se acuerdan que decíamos? Gradiente reducido, habíamos dicho que nos decía el valor del CJ menos ZJ en la tabla óptima. Coeficiente objetivo nos decían, ¿cuáles son los coeficientes que acompañan a la variable en la función objetivo? Hasta ahora son 60 y 80. ¿Y acá qué nos dice? Varía la contribución unitaria a las utilidades de los autos. Entonces me dice, céntrate en este primer renglón. ¿Qué tengo acá en la salida de máquina? El aumento permisible y la disminución permisible. Entonces, ¿qué digo yo? Si a 60 le sumo 20, tendré el total que puede asumir, el máximo coeficiente objetivo que puede asumir para que se den estas condiciones. 60 más 20 son 80 pesos. Y 60 menos 20 son 40 pesos. Entonces, miremos acá. Este coeficiente está cambiando dentro de estas 2 márgenes que establecen el aumento permisible y la disminución permisible. Y dice, la estructura o mezcla de producción, respondamos si cambia, si no cambia, la solución óptima, qué pasa con ella, y la contribución total a las utilidades, qué ocurre. Entonces, ustedes me dirán, primera cosa que me tengo que preguntar es, ¿qué cambia? Cambio un coeficiente objetivo. Ahora, ¿qué me tengo que preguntar? Y habíamos visto que los efectos cambiaban de acuerdo a si era una variable básica o una variable no básica. En este caso, yo me puedo fijar que actualmente estoy produciendo 20 unidades de autos. Entonces, esta variable está asumiendo un valor positivo. ¿Sí? Si este está asumiendo un valor positivo, quiere decir que está en la base. Y si este está en la base, ¿qué podemos decir? ¿Qué cambió? ¿Me ayudan ustedes? ¿Qué cambia? ¿Chat? ¿Algo? Cambia el valor de Z, pero para poder decir que cambia el valor de Z, ¿se acuerdan que el profe dijo, nosotros podemos ver cambios en CJ o cambios en BI? En este caso, que cambia la contribución. ¿Cambia la contribución o el coeficiente que acompaña a una de las variables? En este caso, el coeficiente que acompaña a la primera variable, que eran los autos. Así que estaba bien lo que atisbaba de decir Magdalena ahí con signito de interrogantes. Y ahora, ¿dónde cambia? Acá nos tenemos que hacer la pregunta. Este C1 que cambia para la variable autos a producir, ¿es una variable básica o es una variable no básica? Acá Silvia dice básica, Valentina, Delfina dicen básicas. Entonces hay una variable básica que es X1. La otra pregunta que dijo el profe que nos tenemos que hacer. El análisis es válido si yo cumplo las condiciones que estén en el intervalo de variación. ¿Y qué habíamos visto acá? Que el intervalo era 40-80. Si yo a 60 le sumo 20 y a 60 le resto 20, obtengo estos valores 40 y 80, con lo cual esta variación está respetando lo que para mí son los aumentos permisibles y las disminuciones permisibles. Por eso puedo decir que sí, está dentro de los límites y con eso puedo decir qué efectos produce. Habíamos dicho que este análisis, si está dentro de los límites, tiene el espíritu de que no cambie la base, la estructura o mezcla. Entonces no cambia la base. Segundo efecto, ¿me lo dicen ustedes? Además de la base, ¿qué pasaba? Me dicen, cambia Z. Acá hay
variable no cambia la solución y como tengo más votos que decían que cambia z, verdaderamente va a cambiar el valor de z, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia el coeficiente, cambia la contribución de una variable de la que yo estoy produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo más contribución o menos contribución ahora por cada unidad que estoy produciendo, por cada auto. Entonces, esa variación en la contribución total a las utilidades se puede obtener a partir del cambio que hubo en el coeficiente, considerando a su vez cuántas unidades, el producto entre ese cambio y cuántas unidades yo estaba produciendo de ese producto en particular, que en este caso eran los autos. Entonces, para completar, yo voy a decir que si la contribución unitaria de las utilidades de los autos varía entre 40 y 80, la estructura no cambia, primer efecto que acabo de poner. La solución óptima no cambia, el punto A sigue siendo solución. Y la contribución total a la utilidad cambia, como bien decíamos. Vamos ahora a un ejemplito más. Ahora nos dice si la contribución unitaria a las utilidades de los robots, nos dice, céntrese en la segunda variable que usted tiene, que es la cantidad de los robots a producir. Pasa a ser de 100. Y miren acá, presten atención. Tenemos que ser cuidadosos si aquí, en los enunciados, nos están diciendo cuánto es el cambio o cuánto es el nuevo valor que va a tener el coeficiente contribución que acompaña a la variable. Y miren acá, nos dice, la contribución nueva pasa a ser de 100. ¿Qué les parece? ¿Nos está diciendo cuál es el delta C? ¿El delta C? ¿O nos está diciendo cuál es el C nuevo, el C', ese que decía el profe? Acá yo tengo algunos que me dicen cambia Z y aumenta. Bueno, acá veo que sí. Jessica, me dicen que esto es el C nuevo. Correcto, esto es C', el C nuevo. Lo que me están poniendo en el chat es correcto. Hay que ser cuidadoso. Hay veces que nos va a decir el ejercicio la contribución unitaria disminuye en, aumenta en, y ahí sí nos va a dar la variación. Pero acá nos da el nuevo valor. Entonces tenemos un nuevo valor del coeficiente que acompaña a la segunda variable, en este caso C2, y nos dice que digamos los efectos. Entonces, vamos a nuestro cuadrito. ¿Qué cambia? Dijimos que era el coeficiente. Si yo me voy a la situación original, perdón, en la salida, yo veo que el coeficiente objetivo en el problema original era 80. Eso es lo que coloco acá. Cambió C2 y pasó de un valor 80 a un C' nuevo, un C'2 nuevo, que es de 100, como bien decían ustedes en el chat. Entonces, si me fijo cuál es la diferencia entre estos dos elementos, puedo obtener el incremento. ¿Sí? Este incremento va a ser 100 menos 80, o lo que es lo mismo, un incremento positivo de 20. ¿Sí? Ahora me tengo que preguntar, ¿dónde cambia? Les pregunto, ¿yo estaba produciendo robots en este caso? Sí, acá me pone María Noel. Entonces, para responder a esta pregunta, si nos preguntamos dónde cambia, va a ser en una variable básica. Y eso que cambie en una variable básica nos va a permitir, si está dentro de los límites, decir los efectos. Entonces, preguntemos ahora, me voy a volver para acá, ¿cuáles eran los límites? El aumento permisible que podían tener los robots es de 40. ¿Sí? Y miremos acá. ¿Sí? 80 más 40 me da este valor, 120, o sea que el aumento permisible era de 40, y pasó, o sea, este 100 está comprendido en este intervalo que va entre 60 y 120, o lo que puedo comparar es esta, que es el incremento respectivo que he tenido ahora, que es de 20, con el que me permiten, ¿cuál es el máximo aumento permisible? 40. Entonces, ¿qué digo yo? El incremento que tuve en C2 es más chiquitito que el permisible, está dentro de lo permitido. Como está dentro de lo permitido,
lo que decimos aquí es que sí estoy dentro de los límites. Y a ver, efectos, cuando cambia una variable básica, cambia el coeficiente, me dicen acá cambia z, ¿qué más? No cambia la solución, si cambia z, ¿y qué pasa con la base? La base, estructura o mezcla. No cambia, bien. Entonces, no cambia la base, no cambia la solución, y cambia, o en este caso, como sabemos que ha aumentado el coeficiente, podemos decir que va a aumentar el funcional. ¿Cuánto es este aumento? Y ese aumento va a ser este cambio que se dio en el coeficiente, todo eso multiplicado por la cantidad de unidades que estaba produciendo, ¿sí? Si yo me vuelvo aquí a la salida original, yo estaba produciendo 30 robots, 30 juguetes de robots, ¿sí? Con lo cual, delta C2 ha sido 20, lo reemplazo aquí, y 30 es la cantidad de robots que estoy produciendo actualmente, con lo que el cambio de la contribución es en 600. Entonces, si la contribución unitaria a las utilidades de los robots pasa a ser de 100, la estructura o mezcla de producción, dijimos, no cambia, la solución óptima no cambia, la contribución total a las utilidades aumenta, y acá prestemos atención. En este caso nos pueden pedirnos cuál es el cambio que va a tener el funcional o cuál va a ser el nuevo valor del funcional. Y acá nos dice que la contribución total a las utilidades será de, o sea, nos piden la nueva contribución a las utilidades. Entonces, acá no nos están pidiendo el incremento, sino que nos están pidiendo cuál es el Z', que puede ser obtenido a partir del Z, si al Z anterior o el Z original le sumamos la variación, obtenemos el nuevo valor, que son estos 4.200, valor con el que voy a completar aquí. ¿Sí? Finalmente, el último, así vamos, nos dice, si la contribución unitaria a las utilidades de los robots disminuye en 30, tengo una contribución unitaria a las utilidades de los robots. ¿Sí? Disminución permisible de los robots, 20. Y acá nos dice disminuye en, fíjense que acá nos está dando la disminución, la variación, disminuye en 30. ¿Qué va a pasar con la base, la estructura o mezcla? ¿Qué va a pasar con la solución o valor de las variables? ¿Y qué va a pasar con la contribución total a la utilidad? Entonces, acá miremos. Miremos esto, disminución permisible, 20. Coeficiente que teníamos aquí, 80. ¿Qué cambia? El coeficiente que acompaña la variable 2, que eran los robots a producir, ese C2. El cambio, a mí me lo dan directamente y me dicen que delta C2 es menos 30, una disminución de 30. Dijimos que estábamos produciendo actualmente robots, eso lo habíamos dicho hace un rato, y acá yo ya tengo a algunos que se me están anticipando, me dicen, profe, acá usted va a tener que cambiar la estructura, va a cambiar todo, porque no está dentro de los límites, me lo venían diciendo originalmente. Acá tuve una pregunta, ya me vuelvo, entonces decimos que hay que recalcular la solución, y aquí completamos todo con cambio. Hay una pregunta a la cual me voy a volver, dice, ¿de dónde sacamos el Z original? Siempre estas salidas de máquina van a estar acompañadas de la última tabla o la salida completa. ¿Se acuerdan que cuando vieron el reporte de Solver con María Teresa, dijeron de que vieron un reporte de respuestas donde estaba el valor de Z y vieron un reporte también de sensibilidad, que es este que estamos viendo? Por cuestiones de espacio, yo aquí lo he puesto medio recortado, pero siempre va a estar el reporte completo con las dos partes, o va a estar este reporte y la última tabla simplex para que ustedes puedan sacar la información. Excelente. ¿Sí? Así que, bueno, verán que después de esta no hay más análisis de lo que es coeficientes, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de qué pasa con
una variable básica. Para una variable no básica, justamente en el ejemplo de los autos y los robots, no tenía ninguna que no se estuviera produciendo, pero ustedes vieron que los efectos son mucho más sencillos, en el sentido de que no cambia nada, no cambia ni Z, ni la solución, ni cambia la estructura base. Entonces, en el caso de que cambie el coeficiente que acompaña a una variable no básica dentro de los límites, el análisis es un poquito más fácil, por eso se los dejamos de tarea. Esto es lo que va a aparecer en la parte teórica, en la parte teórica, lo que han visto con el profe Miguel, de cómo obtenemos estos intervalos y cómo le damos sentido, y en la parte práctica va a aparecer esto de empezar a interpretar las salidas de máquina y empezar a resolver pequeñas situaciones, problemas. Excelente. Bien, entonces yo aquí les dejo de compartir. Les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran ver? La otra cosita que les quería comentar es, nosotros a esto, como lo dimos junto con la clase teórica del profesor, este material está en la parte teórica, está todo junto, si bien es más perfil práctico para que no se les hiciera lío y pudieran reconstruir toda la clase junta, lo tienen todo en conjunto. Respecto al gráfico, María Victoria, nosotros por más que imprimamos la hoja, lo que ocurre es que las animaciones no se ven tan lindas. Sí hay algunos ejercicios de la guía que te invitan a que trabajes con estos cambios extremos y que verifiques esto que nosotros lo hemos visto a nivel gráfico. Nadia, sí. Esta chica lo que te está preguntando, que hace rato lo está preguntando, es cómo se da cuenta mirando el gráfico que cambió Z. Bien. Hizo la pregunta y vos creíste que era una respuesta y por eso vos seguiste. Ella ahora vuelve sobre esto. Ahí voy a escribir en el chat, dame 2 segunditos. ¿Sí? Supongamos que tenemos un problema lineal con 2 variables, que son x1 y x2, acompañadas por 2 coeficientes. ¿Sí? Coeficiente tenemos, yo ahí en el chat a las 20:43, acabo de decir de que tenemos un problema donde nosotros tenemos un funcional z, ¿sí? Donde tenemos un coeficiente 1, que llamamos C1, que acompaña una variable que es X1, y un coeficiente C2 que acompaña otra variable que es X2. ¿Sí? Eso de acuerdo. ¿Se acuerdan que cuando resolvíamos por método gráfico, ¿sí? Ustedes lo que habían visto es que a Z le daban un valor aleatorio, ¿sí? El que ustedes quisieran, y ustedes de allí, de despejar, de asignar ese valor aleatorio a Z, ustedes podían descubrir una familia de rectas de Z que estaba dada por la pendiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicieron ese despeje? ¿Sí? O estoy diciendo, o me tengo que volver a buscar la filmina del profe por ahí para que lo tengan más fresco. Ahí Milagros bien. Milagros coloca que sí. Entonces, si nosotros le damos un valor, démosle un valor aleatorio, ¿sí? Total, como si estuviéramos haciendo método gráfico. Yo acá lo voy a poner en el chat, voy a poner 1000 es igual a C1 por X1 más C2 por X2. Eso es lo que nosotros hacíamos. Si nosotros despejamos esto, ¿sí? Despejamos X2 en términos de X1, ustedes lo que van a tener, van a hacer. Cuando despejen, les va a quedar 1000 dividido C2 menos C1 dividido C2. Todo eso
multiplicado por x1 es igual a x2. ¿Sí? Ahí lo estoy escribiendo en el chat. ¿Sí? Si ustedes despejaran x2 en términos de x1, ustedes dicen, esto, 1000 dividido C2, va a ser la ordenada del origen, y C1 dividido C2 va a ser la pendiente. ¿Sí? Ustedes acá tienen la pendiente. Si ustedes se fijan, la pendiente, cuando ya estudiaron función lineal en el ingreso, ¿sí? En nivelación, ustedes veían que esa pendiente me daba la inclinación. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Lo que nosotros estamos haciendo es cambiando o el numerador, estamos cambiando el C1, o estamos cambiando el C2. Entonces estoy cambiando la pendiente de esta función Z. Ahora sí, Milagros. ¿Sí? ¿Ahora me entendés? Ojo, el que yo cambie la pendiente, ¿sí? Puede cambiar o no Z. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ustedes a Z, ¿sí? Eso es a nivel gráfico. Pero ustedes se acuerdan que el valor de Z en la última tabla lo podían obtener, ¿sí? Como yo les he puesto arriba, diciendo, el coeficiente, ¿sí? Ustedes cuando han llegado al óptimo y tienen que producen, por ejemplo, 10 unidades de X1 y la contribución que les aporta X1 es 1000, pongámosle 100 pesos. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran eso, si ustedes saben que el coeficiente que acompaña la variable X1, que es las unidades de producto 1, es 100, ¿sí? Si ustedes saben que ese coeficiente es 100, ¿sí? Y ustedes saben que están produciendo 10 unidades de X1, ustedes acá ya saben cuánto les está contribuyendo a la utilidad el producto 1. Ustedes hacían 100 por 10, ¿sí? Si ustedes están produciendo 0 unidades de producto 2, ¿sí? Ustedes están produciendo 0 unidades. Supongamos que la contribución de C2 es 60 y ustedes están produciendo 0 unidades de X2. Entonces, si ustedes acá calcularan esto, ¿ustedes qué decían? Para calcular el valor de Z, ustedes decían, Z es igual a 100 por 10 más 60 por 0. Eso hacían, me voy a permitir presentar de nuevo, me dan 2 segunditos que se vuelve a cargar. En la tabla simplex, ¿sí? ¿Qué hacían ustedes? Acá colocaban ustedes todos los CJ, los coeficientes de las variables que están en la base. Y después, ¿qué decían? Bueno, para saber el valor de Z, ¿qué hago yo? A esos ZJ, que son los coeficientes de las variables que están en la base, los multiplico por el valor que asume ese vector, esa solución. Entonces yo decía, 18 por 80 más 20 por 140, obtengo estos 4240. ¿Sí? Eso que ustedes hacen en el método simplex es lo mismo que les estoy poniendo yo, que les puse en el chat de las 20 y 47. Si a mí me pasa que la contribución del producto 1 es 100 y la del producto 2 es 60, y yo estoy produciendo 10 unidades del producto 1, cuando yo hago ese cálculo, a mí me da que la función objetivo vale 1000 pesos. 100 por 10 más 60 por 0, lo que me da 1000 pesos. Ahora bien, de acuerdo al despeje, que yo les dije que teníamos una familia de rectas, ustedes podrían cambiar el coeficiente que acompaña a la variable C1, ¿sí? Si ustedes en vez de obtener 100 por cada unidad de X1, del producto 1 obtienen 120, ahí sí va a cambiar la función objetivo. Pero supongamos ahora que cambie el C2 y pasa a 0,80, y esto está dentro de los límites. Si cambia el coeficiente 2 y pasa a 0,80, ¿sí? El coeficiente 2 pasa a 0,80,
Ustedes se fijan, ahora ustedes tienen un 80 que está multiplicando por 0. ¿Sí? Si pasara eso, si supongamos que C2 aumenta a 80, pasa a ser de 80, ¿sí? Y eso está dentro de los límites, ustedes lo que va a pasar es que la nueva función objetivo ahora, acá me faltó la prima, sería 100 por 10 más 80 por 0. Sigue siendo el mismo valor. Entonces, puede ser que cambie, y ustedes se fijaban, la pendiente, la inclinación, habíamos dicho, iba a ser un cociente entre estos coeficientes, C1 y C2. Acá cambió la pendiente. Ustedes decían, primero era el cociente entre 100 y 60, y ahora es el cociente entre 100 y 80. O sea, este cociente entre C1 y C2 cambió entre la situación que puse en las 20 y 47 y la que puse en las 20 y 49, ¿sí? Pero a pesar de que cambió eso, ¿sí? A pesar de que cambió, yo me fijé y como yo no estaba produciendo ninguna unidad de la variable 2 y me moví dentro de los límites, seguí sin producir unidades y me pasó que el valor de z no cambió. ¿Sí? Entonces, recordar, si yo estoy produciendo, cambia el coeficiente CJ de una variable de la que estoy produciendo, si me cambia el valor de z, el valor de funcional, la contribución. Pero si cambió el valor de la contribución que acompañaba una variable de la cual no estaba produciendo nada de nada, ¿sí? Y estoy moviéndome dentro de los límites, recuerden que todo este análisis es válido dentro de los límites, me puede cambiar la inclinación del funcional, pero eso no quiere decir que me vaya a cambiar el valor de la función objetivo. Ahora sí, María Victoria, con lo que vimos en la tabla y demás, la diferencia entre cambio del valor de la función objetivo y cambio de la pendiente. ¿Está mejor? Excelente. Bueno. Ahora sí, ya mostré lo que quería de la tablita simplex, así que ahí le aproveché. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Ya los chicos se quieren ir, María. Sí, sí, bueno. Están diciendo que no, Nadia. Excelente. Y no solo los chicos, y no solo los chicos. Sí, Miguel me está mirando. Bueno, ahí estamos. Pero es importante que estoy contenta que María Victoria se sacó la duda. Ya con eso me doy por satisfecha el día de hoy. Perdón que estuve un ratito más. ¿Sí? Bueno, ya hemos trabajado con todos los temas que teníamos para hoy. Hemos evacuado la duda de María Victoria y las preguntas que ustedes hicieron, entonces estaríamos dando por terminado esta actividad y los 15 minutitos de chapa van por el miércoles que no tenemos actividad por el feriado. Les pido compensación, así festejamos todo el día de Córdoba. Un saludo a todos entonces. Chao, chicos. Chao. Ya, 1.